Bueno, esto vamos a ir un poco más rápido. El proceso de medición de audiencia lleva una serie de... Una vez que se obtienen los datos, pues hay unos procesos de validación en los que se coge el cuestionario, el dato que aparece en el audímetro, y se procede a identificar cuál es el canal, cuál es el individuo, identificar los canales inválidos, separar, digamos, el grano de la paja y decir aquellos hogares que tienen datos incorrectos o inválidos, pues eliminarlos para proceder al cálculo de los datos. El cálculo de los datos es que una vez que tenemos el dato de 11.000 hogares, perdón, de 11.000 personas o de 10.800 o de 11.500, hay que extrapolarlo para decir, pues este es el dato de la muestra y de ahí paso al dato del universo. Es decir, cada individuo se multiplica por una variable en función del lugar en el que esté, de las características sociodemográficas, de la muestra que haya ese día, etcétera, y de las variables que ya he dicho sociodemográficas de cada región. El audímetro, una cosa que no facilita es la programación. Es decir, lo que da en la audiencia, el fichero de audiencia al final nos permitiría saber en cada minuto del día qué cadena se ha visto por qué persona, pero no nos permite saber qué se ha emitido. Y bueno, eso es importante porque hay que cruzar siempre los datos de la audiencia con los programas, con los géneros, con los spots. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace por un sistema que es un poco la cuenta a la vieja, que es grabarlo todo y verlo. Bueno, pues más o menos es eso, solo que con sistemas de ayudas, de reconocimientos automáticos de la publicidad, etcétera. Pero básicamente tenemos un equipo muy importante de gente que se dedica cada noche a grabar, a meter los datos de lo que se ha emitido en las cadenas, para que cuando luego el audímetro diga a las 15:45 estas personas estaban viendo Canal 2 Andalucía, que en alguna otra parte del sistema diga, bueno, en Canal 2 Andalucía emitía este determinado programa o emitía este determinado spot, y este spot es de estas características, es de este anunciante, es de este género, de este sector, de este producto, o esta determinada emisión de televisión, es una autopromoción o es una película y de qué género, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es complicado. La parte automática es la medición de la publicidad, porque la publicidad se repite, los anuncios se repiten, por tanto, se pueden poner sistemas que reconozcan aquellos eventos que se repitan. ¿Qué sucede? Que los programas no se repiten, hay publicidad dentro de los programas que es distinta cada vez, hay muchos anuncios nuevos, hay muchos eventos nuevos de programación, de promoción, etcétera. Por tanto, siempre hay que complementar esta medición automática con el control diario de los programas. Y todo esto, al final, ¿cómo se maneja? Pues la única manera de manejarlo es a través de un software, que en nuestro caso es un software que se llama Infosys, desarrollado en España, que permite analizar las audiencias desde todos los puntos de vista que requiere el mercado, que básicamente son análisis de periodos y de franjas, análisis de programas o análisis de publicidad. Hay sistemas de ayuda, se pueden consultar los datos a través del web para, si alguien quiere sufrir antes de llegar a la oficina, pues también puede hacerlo desde su coche, como Mario, por ejemplo. Y hay otros análisis que se hacen sobre evaluación de patrocinios deportivos, controles de creatividades publicitarias, etcétera. Y básicamente ese es voy a pasarlo un poco rápido, es un software que se utiliza en muchos países, hecho en España, lo cual estamos muy satisfechos. El jamón ibérico de la medición de audiencias es el Infosys, que lo hemos exportado en muchos sitios. Y básicamente, pues eso, permite, lo que podéis imaginar, analizar periodos, franjas horarias, perfiles, targets de consumo, desde el punto de vista gráfico, análisis de programas, distintos tipos de tabulaciones por género, valoraciones, duplicaciones, análisis de la competencia y luego todo lo referido a análisis de anuncios, bloques de publicidad, análisis de productos de distintas marcas y curvas de audiencias, análisis de imágenes también, en el que se combina lo que se está viendo con las audiencias para analizar un momento cuando hay un cambio de audiencia, un salto importante, fundamentalmente a lo mejor en otra cadena, a qué se ha debido o qué ha producido ese determinado cambio. Sistemas de planificación publicitaria para cuando los anunciantes tienen que poner sus anuncios en las cadenas de televisión, tienen que saber de acuerdo a qué criterios, pues cogen con los datos de audiencia y en función de los presupuestos disponibles, pues hacen su planificación por cuartos de hora, por programas, por distintos bloques, en función de los presupuestos que tengan, en función de las tarifas, optimizan todos sus planes. Y luego, para terminar, los controles de calidad. Todo esto, yo no voy a hablar nada de datos de audiencia porque ya vienen los profesionales esos tan importantes que estoy deseoso de escuchar, pero esto es muy importante, el control de calidad. El control de calidad es importante en cualquier estudio, pero en este caso es mucho más, porque a diferencia de otros estudios, por ejemplo, en los estudios de consumo, cuando yo trabajaba en Nielsen o en el panel de Kantar de World Panel, es un estudio que se dedica a repartir la cuota de mercado de los productos de consumo, ¿no? Pues cuántos ha vendido de Coca-Cola, de Pepsi o de la marca blanca de Mercadona. Bueno, eso es una cosa importante, pero luego al final Coca-Cola sabe cuánto ha vendido, Mercadona sabe cuánto ha vendido, es decir, que se puede comparar el dato del estudio con la realidad. Cada uno sabe al menos lo suyo. El problema de la televisión es que nadie sabe la realidad, porque no, es imposible saberla.
Entonces, esta es la realidad, la que sale aquí. Esto que os he dicho que es toda una herramienta, ahora olvidaros de todo esto porque esta es la realidad de la televisión. Bueno, ¿y qué sucede? Que al ser la realidad de la televisión y no tenemos manera de verificarla, hay que someter el estudio a unos controles de calidad bastante estrictos para saber que toda esta mecánica que os he dicho que se está haciendo, que se haga de verdad, que todo esto, que la muestra sea representativa, que sea de verdad, que todo esto que está haciendo el control de las cadenas, la identificación provincial, todo eso hay que controlar que sea verdad y hay que controlarlo cada día. Por tanto, es una investigación probablemente la investigación de mercados más sometida a controles que hay en el mundo. Hay controles de calidad continuos, hay controles coincidentales para comparar los datos de audiometría con otras encuestas, que eso se puede hacer puntualmente porque es muy costoso. Al final no se puede hacer una audiometría número 2 para controlar a la audiometría número 1 porque sería muy caro y luego ¿quién controlaría la audiometría número 2? Pues teníamos que poner una tercera. Entonces, sí se hacen estudios coincidentales para compararlos, se comparan con otras fuentes de información como el EGM. Y hay muchos controles técnicos que los realiza, por una parte, nosotros, la empresa, y los suministra y los reporta al mercado, y por otra parte, los auditores, el equipo de auditoría, que es de la IMC, que dirige Fernando Santiago, que luego estará con vosotros, realizan controles encargados del mercado para asegurarse que toda esta metodología se ha desarrollado correctamente. Controles, pues desde mensuales, diarios, que son estos que ponemos aquí, pues, por ejemplo, hogares rechazados. Alguien dice, bueno, ¿y vosotros podíais manipular la audiencia? Sí, pero al final todo deja rastro. Si nosotros rechazamos un hogar un día que no decimos este hogar no entra en resultados, tenemos que decir por qué. Y solo se puede rechazar un hogar si cumple una serie de requisitos. Pues porque ha incumplido el abonarse, porque el fichero viene corrupto, porque no viene completo el día, porque ese día ha estado el técnico en el hogar, por tanto, ese día el hogar queda fuera de la muestra. Cuando un hogar se elimina de la muestra, tenemos que decir por qué. Pues si se ha eliminado de la muestra, pues porque el hogar no quería colaborar. Bueno, que es la mayor parte de los casos, son las bajas. Si hemos eliminado un hogar porque necesitamos otro de otras características, tenemos que justificarlo. ¿Por qué este hogar no nos servía y hemos tenido que coger otro? Si es un hogar que colabora mal, tenemos que justificar por qué. En fin, que los controles son enormemente diarios. Imaginar, por ejemplo, que los hogares solo pueden estar en el panel 5 años, pues nosotros a partir del 5.º año el promedio es que la gente esté 3 años en el panel por unas razones o por otras, pero hay gente que está 5 años, a partir del 5.º año tenemos que cambiar el hogar, tenemos que asegurarnos que toda esa distribución geográfica se esté llevando con corrección. Se hacen sobre los individuos, es decir, que si hay algún individuo que consume la televisión de una manera sospechosamente rara, pues hay unos baremos que el mercado ha decidido que es a partir de estos hábitos de consumo que hay que tener mucho cuidado, porque si al final el consumo es más o menos una distribución normal, si eliminamos los extremos, todo el mundo sabe que entonces el que estaba en el viceextremo pasa a ser extremo, y si los vamos quitando todos, al final nos quedamos con uno, porque todos los demás son comportamientos anormales. Pero sí es verdad que se puede llegar a unos análisis que digan, bueno, esto que está haciendo este individuo a lo mejor es cierto, pero cuando menos es extraño y pues alguien que ve la televisión 16 horas diarias de una misma cadena sin cambiar. Bueno, pues eso es raro. ¿Es posible? Pues es posible, pero de momento es raro, y como es raro ese día, ese individuo lo dejamos. Si lo vuelve a hacer muchas veces, pues a lo mejor resulta que es un individuo que enciende la tele y se va, o es un individuo que es que quiere que la audiencia de televisión española, imaginar, sea muy alta y entonces la enciende y la deja encendida en todas sus televisiones con todas las personas apuntadas, que esos son los casos que no suceden, pero en realidad lo que queremos sobre todo es identificar individuos que tengan un comportamiento que sea tan atípico que se decida que no sea representativo. Bueno, controles, como ya he dicho, que la IMC realiza por todas las distintas áreas de nuestro sistema.